Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Los planes de Dios de que el Evangelio viaje de Jerusalén a Roma se están cumpliendo. Y Pablo sabe esos planes. Dios le ha revelado esos planes, que vaya a Roma, que lleve el Evangelio a Roma, que hable en Roma. Y entonces cuando alguien entiende los planes de Dios, verdaderamente sabe que todo lo que está sucediendo alrededor son posibilidades, oportunidades para que eso vaya sucediendo. Y hay que aprovecharlas. Porque también los planes de Dios implica alienta nuestra iniciativa, el deseo de, por supuesto, de seguir adelante e ir reconociendo esos planes. Y eso es lo que estaba sucediendo con Pablo. Ahora que sabe que el proyecto de Dios desde que el Evangelio viaje de Jerusalén a Roma, buscará hacerlo, buscará encontrar cada posibilidad, cada oportunidad para lograr ese propósito. Entonces, ahí están los planes de Dios, pero también demanda de nosotros la iniciativa de seguir adelante. Y eso estaba sucediendo con Pablo. No solamente Dios estaba abriendo auditorios para Pablo, para que pudiera hablar. Entonces, en medio de sus conspiraciones, envidias, celos, contiendas y rivalidades, se abrían, posibilidades para hablar e interrogar a ese prisionero tan especial y extraño como Pablo. Entonces ya nos dice que estuvo recluido 2 años. Entonces esto significa que durante 2 años tuvo visitas de amigos, guardias, oficiales, soldados que estaban alrededor de él, y por supuesto, ¿qué fue lo que hicieron? Escucharon del Evangelio. Y los guardias que lo custodiaban una y otra vez en los distintos turnos escucharon del Evangelio. ¿Y cuántos guardias se estaban convirtiendo? Eso es lo que estaba sucediendo. Cuántos amigos llevaban cartas, guardias convertidos, soldados, oficiales interesados, todo lo que estaba sucediendo con una persona convertida. Por supuesto, por eso la oposición que tiene la poderosa tradición sacerdotal, no puede permitir que uno de sus paladines, uno de sus grandes representantes, se haya convertido a la fe que él perseguía. Les parecía inaudito, pero además eso resultaba peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, si él se convirtió, significa que muchos pueden hacerlo, significa que muchos buscarán hacerlo, que muchos buscarán entender qué fue lo que pasó con Pablo. Entonces por eso había que detener a este personaje, a este particular prisionero, porque resultaba peligroso. Una conversión, por supuesto, que siempre es peligrosa, porque pone en entredicho todo el pensamiento religioso, todos los discursos oficiales acerca de Dios, acerca de la salvación, porque aquí hay una persona convertida, mientras que la tradición y la religión se basan en la obediencia, y todo eso se va heredando de generación en generación, mientras que la conversión, es una responsabilidad personal. Cuando tú descubres, otra manera de entender a Dios, cuando Dios te abre los ojos y puedes conocer a Jesús de otra forma, leer las Escrituras en clave de Jesús, y eso fue una gran diferencia para el mundo de Pablo y el comienzo de la poderosa iglesia. Entonces, las cosas están cambiando y todo esto está favoreciendo a los planes de Dios, porque los planes de Dios son personas. Y ya le dijo, es necesario que el Evangelio viaje de Jerusalén a Roma, y se estaba cumpliendo. Ya pasaban días, semanas y 2 años, de reclusión, interrogatorios, visitas, custodias, soldados, y por supuesto en medio de todo esto estaban la conversión a Cristo Jesús como el Mesías, como Señor y Salvador. Entonces, vámonos a Hechos 25. Si podemos leer un texto antes de Hechos 25,
Hechos 24, versículo 27, donde nos ubica y nos lleva a una línea de tiempo muy interesante. Pasaron 2 años así, ¿cómo así? Y Félix fue sucedido, por Porcio Festo. Entonces, no solamente en esos 2 años, hay una transición política muy importante. Sale Félix y entra Festo, el gobernador, y eso es vital. Entonces, versículo 23, le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero que le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Entonces, así es custodiado, visitado, atendido por sus amigos y escuchado por muchas personas. Entonces pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Pero eso, lo que sucedió es que las conversiones ya no sucedían afuera, estaban sucediendo dentro de la prisión, dentro de los interrogatorios, dentro de estos palacios que parecían impenetrables, imbatibles. Escucha, estas fortalezas que parecía que nadie podría entrar. Déjame decirte, Dios ya había entrado a través de un preso muy singular, particular, extraño, que había que interrogar una y otra vez. Y se abrían los auditorios y las personas se estaban convirtiendo. Eso es grandioso. Mira cómo Dios hace las cosas, cómo ingresó a un siervo suyo, con toda la expectación, curiosidad, y ahí se estaban convirtiendo. O sea, no había necesidad de, una cosa son las conversiones fuera de estas fortalezas y otra las que estaban ocurriendo dentro de esta fortaleza. Mira los maravillosos y extraños y misteriosos planes de Dios. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, por supuesto. Y aquí vienen datos interesantes que nos hace preguntarnos muchas cosas, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él. Seguramente Festo dijo, como él está asumiendo ahora la gobernatura de esa provincia en nombre de Roma, pues los sacerdotes, los principales sacerdotes y y otros líderes judíos se reunieron con él. Seguramente le resultó muy extraño que dentro de todos estos asuntos que se pueden tratar en esta transición política de un gobernador romano a otro, de Félix a Festo, y habrá que presentarse delante de él, le presentaron un caso interesante sobre un preso, sobre alguien en especial llamado Pablo. Entonces él les diría, pues, ¿quién es? ¿No? O sea, ¿por qué tanta importancia? ¿Por qué genera tanta importancia? ¿Por qué están aquí los principales sacerdotes, los líderes judíos ante el gobernador romano? Se trata de una persona. Pero más que eso, lo que esta persona está representando. Acuérdate, en clave de representación serían los muchos misioneros, los muchos líderes y en especial las muchas conversiones que estaban sucediendo. En esta poderosa tradición sacerdotal que ahora Pablo estaba poniendo en entredicho. Y no solamente el libro de los Hechos nos habla de las muchas personas que se estaban convirtiendo, sino también los sacerdotes que se estaban convirtiendo. No solamente afuera, sino ahora dentro de esa poderosa estructura religiosa había conversiones. Lo mismo sucede en estas fortalezas militares impenetrables, imbatibles. Adentro estaban sucediendo conversiones a través de la custodia de un preso llamado Pablo, que lo tenían ahí interrogado, y sí, que me interroguen una y otra vez. Él entendía que todas estas intenciones, conspiraciones, envidias y celos y preocupaciones que generaban para él auditorios para que él pudiera hablar. Entonces, donde los sacerdotes principales y otros líderes se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Entonces todos los principales sacerdotes, los líderes judíos, reuniéndose con el gobernador, el nuevo gobernador. Y uno de los casos es, tenemos grandes acusaciones contra alguien llamado Pablo.
pues quién es él, está al frente de un ejército, está vamos, es un peligro para Roma, o de qué se trata todo esto. Pero va a ser interesante que si miramos con cuidado, quienes están protegiendo ahora a Pablo es Roma. Vamos, Roma a través de sus gobernadores, sus comandantes, sus oficiales, los soldados incluso están protegiendo a Pablo de aquellos que, vamos, del pueblo judío. Entonces, esto es una señal interesante porque el Evangelio no está en contra de Roma. No está en contra. Por el contrario, mira lo que está pasando. Es Roma que está protegiendo a Pablo. ¿De quiénes? De los suyos, de aquellos de su propio pueblo que quiere destruirlo. Entonces, qué dilemas y qué ironías tan interesantes, que ahora es Roma quien está protegiendo a Pablo. Entonces es una señal muy importante de que el Evangelio no vino a destruir Roma, no viene a destruir todas estas estructuras, sino las viene a poner en entredicho, que su poder es limitado, que su poder y aún sus discursos de poder, fuerza, conquista, vamos, y predominio, finalmente son bastante limitados. Entonces, ¿qué sucede? Pues estos grandes personajes de la política le piden, un trato especial para con Pablo. Incluso le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Imagínate, pues ¿quién es este hombre para que tenga que hacer eso? Él está en Cesarea, hay que traerlo para que se interrogue aquí. Pero en realidad la petición va más allá, encubre una conspiración. Entonces Festo decía, pues ¿qué ha hecho este hombre para merecer la atención de los principales sacerdotes, los líderes, y me hagan la petición de traerlo a Jerusalén? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha hecho? Y esto generaba interés, curiosidad, vamos, querían saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Entonces le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Escucha esta nota que nos da esta narración, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. No había otra más que terminar con la vida de Pablo. Estaba generando muchos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Conversiones, no solamente fuera, vamos, en distintas comunidades a lo largo del Imperio Romano, sino él, como muchos otros misioneros, estaban representando ya un peligro para esta poderosa tradición sacerdotal que se estaba mostrando como no tan poderosa. Vamos, no tan, se estaba haciendo cuestionada su autoridad, ni tan poderosa, ni tan influyente, ni tan determinante, porque este hombre y todo lo que él está predicando y todo lo que él está enseñando está poniendo en entredicho todo eso. Especialmente muchos tienen la curiosidad, muchos sacerdotes, muchos maestros, vamos, quieren saber qué pasó con Pablo, por qué se convirtió. ¿Por qué dejó atrás toda esta poderosa tradición sacerdotal que él representaba, que lo apoyaban, que le daban cartas credenciales para que hiciera y trajera a todos estos discípulos de Jesús, que llamados el Camino, los trajera a Jerusalén? Entonces, ¿qué pasó con él? Eso es lo que despertaba y sigue despertando curiosidad. Por eso tenemos varias biografías de Pablo, especialmente de su conversión. Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, Filipenses, Gálatas y Primera de Timoteo. Son sus biografías. ¿De qué pasó con él? Vamos, la gente seguía preguntándose, pero tú eras enemigo del camino. Tú eras enemigo de Jesús. Eras el primer y gran detractor de todo lo que se decía acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Y qué es lo que hablaba Pablo? No clases de Biblia, Salvación 1, Profetas 2, Antiguo Testamento 4, nada de eso. Hablaba acerca de su conversión, por eso está aquí. Entonces, todas estas autoridades, quieren saber qué pasó.
¿Qué significa una conversión? Es interesante que toda esta poderosa autoridad religiosa le inquieta una sola conversión. Pareciera que no la conoce, pareciera que no conoce y lo que es, vamos, una conversión y lo único que puede hacer con ella es desacreditarla, y si no puede desacreditarla o desconocerla, es eliminarla. Toda esta poderosa tradición sacerdotal, vamos, religiosa, que ha gobernado a lo largo de varias generaciones, le inquieta lo que es una conversión. Y parecía que ellos no saben cuando deberían ser los más calificados para ellos, ¿no? Pareciera que ellos deberían ser los grandes promotores de la conversión a Dios. Pero eso sucedió afuera de la poderosa tradición, una conversión a Dios, una conversión tan radical de un hombre, vamos, tan violento, vamos, tan comprometido como Pablo. Entonces, eso también la gente sigue preguntando, bueno, pero ¿por qué se escandalizan de una conversión si eso es lo que ellos deberían estar haciendo? Pero no es así. Estaban impactados. ¿Una conversión? Si nosotros representamos a Dios, nosotros somos el discurso oficial de Dios, ahí está el templo, las ceremonias y todos los rituales que son debidos y que agradan a Dios. ¿Una conversión? ¿A qué Dios? ¿A cuál Dios? Si nosotros representamos al Dios verdadero, y Él está hablando de Jesús de forma extraordinaria, con códigos únicos que solo le pertenecen a Dios. Entonces nos dice, le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo y a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Escucha, si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Un auditorio más en medio de estas conspiraciones. Y la pregunta es, ¿cómo cómo se supo de estas conspiraciones? Sino lo que es grandioso es que personas que participaron de todas estas conspiraciones secretas, terminaron convirtiéndose. Terminaron por reconocer que Pablo tenía razón, que es verdadera la conversión y que ellos ahora quieren esa conversión para sus vidas y ahora, forman parte y su testimonio forma parte de esta narración. Estos detalles tan exclusivos, únicos, tan privados y secretos, ahora los tenemos aquí. Entonces nos dice, vámonos a Hechos 25, estamos viendo los planes de Dios de que el Evangelio viaje de Jerusalén a Roma. Entonces los planes del Señor se están cumpliendo y Pablo ahora los entiende, los asume, y ha decidido por ellos, y entonces aprovecha cada situación para que esos planes sigan cumpliéndose. Y quiere él formar parte de esos planes. Entonces, en esta transición política de Félix ahora a Festo, ¿y qué es lo que está sucediendo? Parece que las autoridades romanas son quienes están protegiendo a Pablo. Y las autoridades judías, su pueblo, su propio pueblo, quiere destruirlo. Entonces Festo tenían pensado tenerle una emboscada, y matarlo en el camino. Así las estructuras religiosas así terminan por resolver las cosas. Si Pablo ha hecho algo malo, podrán presentar sus acusaciones, y parece que quienes están realmente defendiendo a Pablo y dándole la oportunidad de presentar su defensa ante todas estas acusaciones son las autoridades romanas que han cuidado de él, los soldados que lo protegieron, incluso el comandante y sus soldados en esta revuelta en Jerusalén, en el templo, donde querían destruir a Pablo y salvan su vida. Y después, en todos estos interrogatorios y conspiraciones,
son las autoridades romanas quienes están custodiando a Pablo y quienes le están dando la oportunidad de defenderse porque ellos tienen interés. ¿Qué significa ello? Y en ese interés, en esa custodia y ya en esos 2 años, vamos, de visitas, de amigos, de hermanos, de soldados, vamos, de guardias y cambios de guardias, déjame decirte que ahí hay convertidos. Nadie imaginaba un soldado que estaba custodiando ahí a Pablo que se convirtiera. ¿Y cuántas personas necesita Dios para sus planes? Una sola persona. En todos esos soldados que custodiaron a Pablo, escucha esto, ahí estaban los planes de Dios. ¡Wow! En los soldados romanos, por supuesto. Él lo sabía y por eso hablaba y todas las conversaciones que tuvo con sus amigos, con sus hermanos ahí en la celda, ahí estaban los soldados obligadamente escuchando a este preso tan especial. Entonces se convertían. ¿Cuántos soldados se necesita para predicarle a muchos otros soldados? Uno. ¿Cuántos oficiales se necesitan, convertidos para hablarle a toda una estructura militar? Solo uno. Entonces, no solamente la estructura religiosa estaba siendo, conmovida por las conversiones que estaban sucediendo, sino ahora, escucha, toda la estructura militar imbatible, el mejor ejército del mundo conocido, el grandioso imperio que se extendía a lo largo del mundo, estaba siendo conmovido ahora por las conversiones de los soldados, oficiales, comandantes, como ya no se habían señalado los evangelios, los oficiales romanos que vinieron con Jesús. ¡Wow! Y no solo él, muchos otros se acercaron a Jesús. Entonces reconocieron incluso esta famosa escena, única y grandiosa, donde viene un centurión romano a pedirle el favor de que sane a su siervo. Y después se convierte, este centurión, él y toda su familia. ¿Cuántas familias romanas, de militares se necesitan para conmover, impactar toda esta estructura religiosa? Una sola. Los planes del Señor son personas. Entonces necesitaba un comandante, un oficial, un romano, un centurión. Ahora viene la estructura, la poderosa estructura militar de Roma, que parece imbatible, parece que nadie la detiene, pero lo que no sabía esta estructura religiosa, este poderoso imperio, es que los soldados ya se estaban convirtiendo. Entonces nos dice, le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Y ahí entonces, si Pablo ha hecho algo malo como ustedes dicen, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea al día siguiente, tomó su lugar en la corte, entonces se tomó su tiempo, probablemente para, en esta transición, en este nuevo, esta nueva obligación y responsabilidad de estar al frente de esta provincia y de esta ciudad. Pero también seguramente se tomó el tiempo de averiguar más sobre lo que había sucedido con este preso llamado Pablo. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran, ¿a quién crees? A Pablo. Había que averiguar quién es, qué pasa con él, probablemente ya pidió algunos datos, algunos testimonios y supo todo lo que pasaba y le interesaba más y más. Y si algo entendía, Pablo, es por qué estaba ahí, porque eso es fundamental. ¿Por qué estaba ahí? Sino ahora no solamente tenía, delante de sí, delante de, de él, pues
toda la poderosa tradición sacerdotal y ahora toda la poderosa tradición militar delante de él, a través de los sacerdotes, principales sacerdotes y los líderes judíos y ahora los oficiales, los comandantes y el gobernador romano. ¡Wow! ¡Qué oportunidades! Que no pierdas esas oportunidades toda vez que te pidan. Vamos, porque Dios las pone. Pero quien las elige, no tengo tiempo, no he preparado nada. Denme un mes para dar un devocional. ¿Un mes para dar un devocional? Y así hay mucha gente que es evidente que tiene la capacidad para enseñar, pero oye, ¿no quieres dar un devocional, un estudio, una... Uy, no, me encanta esta palabra, no estoy orado, entonces, pues denme más tiempo. ¿Cómo? No está entendiendo. No está entendiendo, vamos, los planes de Dios, las invitaciones de Dios. Las invitaciones están ahí, pero parece que los maestros y maestras nunca están preparadas. ¿Por qué? ¿Por qué no están preparados y preparadas? Porque vamos a describirlo como en otras ocasiones lo hemos hablado. La vida del creyente está conformada de tres aspectos fundamentales, desde lo individual y personal hasta lo comunitario. Entonces la primera vida es la vida devocional. La segunda sería la vida discipular y la tercera sería la vida congregacional. Pero si solo te congregas como la mayoría, claro que cuando te digan, oye, no quieres compartir un devocional o una predicación, o mejor aún un estudio, si no tienes vida devocional y vida discipular, por supuesto no tienes nada que decir. Solamente vas a recibir y ya. Entonces no tienes todavía estos saludables hábitos y porque es una responsabilidad de nosotros, nuestra vida devocional y nuestra vida discipular. Por eso a tanta gente, uy, no me hubieras dicho, avísame con más tiempo, por favor, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, como si los maestros y maestras que están trabajando, los que comparten, predicaciones y estudios, son gente ociosa. Porque es lo que dicen, no, yo sí tengo mucho trabajo, ¿no? Tengo muchas que hacer, muchos compromisos, wow. Entonces los que comparten, vamos, son gente ociosa, sin nada que hacer y simplemente disponen su tiempo para preparar un devocional, un estudio, una predicación. La mayoría de las personas que dicen que no, es porque no tienen una vida devocional. Todavía no han entendido lo que significa una vida. Tal vez les has enseñado, lees un capítulo aquí, eso no es estudiar la Biblia. Es aprender a alimentarte a ti mismo. No estar yendo los domingos para que te alimenten, como siempre, universitarios buscando primaria. ¿No sabes dónde hay una iglesia? Entonces, la primera no es simplemente leer, es estudiar la Biblia. Son hábitos serios y responsables, y muy responsables de lo que significa estudiar la palabra de Dios. Y de ahí pasas a tu vida discipular, estás en un estudio y entonces estás listo, tienes mucho que dar ahora. ¿Sabes por qué tienes mucho que dar? Porque se te ha sido dado ahora. Todo lo que aprendes en tu vida devocional, en tu vida discipular, te ha sido dado y entiendes que eso dado, eso aprendido, es para darlo a otros. Y ya no vas a contestar de estas maneras tan fantásticas, ¿no? No tengo tiempo, dame más tiempo para el devocional, tal vez un mes. Imagínate, entonces una predicación serán 6 meses. No, avísame con más. No es cierto. Pues ¿qué predicación va a tener? Por supuesto. Entonces, es nuestra vida devocional. No es solo leer la Biblia, es tener un hábito sistemático, programado de lo que son estudiar la palabra de Dios, descubrir las promesas, instrucciones, historias y grandes cosas que están ahí disponibles para nosotros. Y con tu libreta en mano estás anotando y estás haciendo anotaciones en tu Biblia. Eso es una vida devocional. No importa si tienes que pararte en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Eso es todo. Son imaginarios cristianos. No, si no te levantas en la madrugada ya no es devocional.
No, yo hago mis devocionales, por supuesto que a otras horas. Entonces, y después vienes a tu vida discipular donde aprendes de otros, lo que otros comparten. Entonces, no solo lo que tú has aprendido, lo que otros aprenden, vamos, lo que aprendes de otros, entonces sumado, pues tienes mucho que compartir. Simplemente estás esperando y Dios pone todas estas posibilidades. Entonces, hay mucho que compartir y mira lo que está pasando con Pablo, que sabe que es el momento de hablar, sabe que es el momento de hacerlo. Entonces, porque son escenarios únicos, exclusivos, auditorios que se están abriendo para él, todas las autoridades, las más altas autoridades de Jerusalén y ahora el gobernador romano para hablar, para escucharlo. ¡Wow! Imagínense a Pablo, uy, no, me hubieran dado más tiempo, no estoy preparado con eso de estar preso y estar aquí en esta celda, pues se deprime uno y pues no les dan ganas de estudiar la Biblia, ni de saber nada, porque ¿qué hago aquí? ¿Por qué, Señor, me trajiste? Denme más tiempo, le dice a Festo, dame un mes para preparar mi testimonio o algo que predicarles. Imagínate a Pablo así. No, él estaba listo, porque sabe que esas oportunidades son únicas. Y cuando a ti te piden un estudio, un devocional, una predicación, son oportunidades vitales. Y esto habla de tu responsabilidad para con tu vida devocional, ya vimos, es un estudio, que tú solo, o sea, no tienes que ir a un estudio porque tú sabes, tú has aprendido a estudiar la Biblia por ti mismo, has aprendido a alimentarte por ti mismo y ahora vas a un estudio para escuchar a otros. Entonces, no solo tu voz, sino otros puntos de vista, otras vidas, otros testimonios, y eso es grandioso. Y después llegas a la congregación y estás listo. No simplemente vas a la congregación. La mayoría de los creyentes no tiene vida devocional, no tiene vida discipular y solo va a la congregación. Y piensa que con eso va a resolver muchos problemas en su casa. Por supuesto que no va a suceder así. Claro que no hay respuestas. O sea, claro que vas a escuchar la palabra de Dios. Pero ahí y durante toda la semana, donde verdaderamente se toman las decisiones importantes, pues no vas a saber qué hacer porque entonces asumes que algo está pasando con la iglesia, que no es suficiente, mejor te vas a otra y como siempre la culpa la tiene la iglesia y no el creyente que no tiene vida discipular y vida devocional. Entonces Pablo sabía que esas oportunidades son fundamentales, que él estaba listo, no deprimido en su celda, denme un mes, dice Festo que vaya a salir, no, díganle que dentro de una semana, porque ahorita estoy deprimido, no sé qué, porque estoy aquí, tengo muchos problemas que resolver y estos soldados siempre viéndome y escuchándome, no, llévenme a otro, pues no, al contrario, cada soldado que lo custodiaba, Pablo sabía que ahí estaban los planes de Dios, cada soldado, cada persona que lo venía a visitar, ahí estaban los planes de Dios. Mira qué visión, totalmente abierta, vamos, y conectada con los planes de Dios. Entonces, 8 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Entonces Festo está mirando todo esto. ¿Qué hacen los principales sacerdotes y los líderes, judíos encima de este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Quién es? Entonces Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno Roma, entonces podemos imaginar hacia dónde van las leyes, las acusaciones contra Pablo. Número 1, Pablo está en contra de las leyes de Dios, está en contra del templo y, por favor, gobernador Festo, está en contra del gobierno romano. Por supuesto que no, porque es el gobierno romano, son las autoridades romanas quienes han protegido a Pablo de su propio pueblo. Entonces,
estas tres acusaciones en contra de la ley, en contra del templo y en contra del imperio romano. Y asumían que esto iba a motivar y despertar en Pablo, en Festo, perdón, no, ya no hay nada que decir, llévenselo y ejecútenlo. Nada de eso, al contrario. Dice, Pablo negó los cargos, yo no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, qué influyentes son las autoridades judías, qué influyentes son. No solamente Félix, entonces, nos dice en el capítulo 24-27, pasaron 2 años y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Entonces, capítulo 25, versículo 9, entonces Festo quería complacer a los judíos. ¡Wow! ¡Qué influyentes son! ¿Quién gobierna ahí? Festo o las autoridades judías. Entonces, mira, por eso era un grupo muy influyente, pero los planes de Dios son grandiosos, son fantásticos. Tienes que ir a Roma y hablar de lo que sucedió contigo, hablar de Jesús. Entonces, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Y Pablo seguramente supo que esto forma de una treta. Y mira lo que hace. Mira, reconoce las oportunidades, porque los planes del Señor son personas, y le ha comentado, es necesario que el Evangelio viaje de Jerusalén a Roma. Entonces se van a acomodar todas las cosas para que tú puedas ir allá. Entonces también demanda de nosotros estar atento y demanda iniciativa. Y mira lo que hace Pablo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó. Pablo sabía muy bien de qué estaba sucediendo aquí. Entonces, no, esta es la corte oficial romana. Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Entonces, estamos hablando de que cuando en esa semana entre que se trasladó de Jerusalén a Cesarea, entonces él averiguó todas estas cosas. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Entonces apelo al César. ¡Wow! ¡Qué manera de aprovechar las oportunidades! ¿Y qué manera vamos de salvar su vida también? Necesitaba salvar su vida para que el Evangelio llegue a Roma. Entonces estaba dando cuenta lo muy influyentes que son los líderes judíos con las autoridades romanas. Qué bueno que son los romanos quienes mandan, y parece ser todo lo contrario. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres, o sea, ni usted, dice. Entonces, para que me maten, apelo al César. Festo, sorprendido, intrigado, dice, jamás habíamos escuchado algo así. Entonces consultó y nos dice, Festo consultó con sus consejeros y después respondió. Mira cómo los planes de Dios se cumplen. Y nadie imagina que todos ellos colaboran, todas las cosas ayudan a bien. Él lo entendió claramente. Todas las cosas ayudan a bien. El texto dice colaboran, participan. Todas las cosas colaboran y ayudan a bien para los que aman a Dios. Wow. Y si alguien amaba a Dios era Pablo. Y mira cómo estaban colaborando todas las cosas. Y mira, cuando estás en los planes de Dios, cuando alguien está en los planes de Dios, se maravilla de cómo las cosas colaboran para el bien de los que aman a Dios. Y mira todas estas cosas. Nadie imaginaba, escucha esto, que los líderes judíos,
los sacerdotes principales que estaban dispuestos a matar a Pablo, estaban colaborando en los planes de Dios. Nadie imaginaba, que Festo, el gobernador, los comandantes y oficiales, incluso los soldados romanos del poderoso ejército romano, de la poderosa estructura religiosa, estaba colaborando en los planes de Dios. Todas estas complicidades, escucha, esto es grandioso, estaban colaborando, las envidias, celos y complicidades y conspiraciones colaboraban en todo esto para que el evangelio llegara a Roma. Mira, nadie imaginaba que esa reunión de gente muy distinguida, muy sabia, muy piadosa, como los representantes de la poderosa tradición sacerdotal, y Festo, el gobernador romano, con todo el poder, ambas líderes, con todo su poder, escucha, estaban colaborando en los planes de Dios. ¿Quién es finalmente el poderoso? ¿Quién es el grandioso? ¿Quién es el soberano? Sino Dios. Todos estos poderes aquí en la tierra que parecían, imbatibles, impenetrables, invencibles, estaban colaborando en los planes de Dios. Y mira lo que dice. Entonces, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Se sintió sorprendido. Nadie ha hecho algo así. Seguro morirás ahí. Nadie. ¿Cómo te atreves a apelar al César? Y consultó con sus consejeros. Pero que este prisionero, ha apelado al César. Entonces, Festo consultó a sus consejeros, después respondió: muy bien, has apelado al César, y escucha, esto es grandioso, y al César irás. Mira cómo los planes del Señor se cumplen, ¿eh? Y nos dice, mira lo que dice aquí en Hechos 23, versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo. Entonces Pablo dice: así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma, de Jerusalén a Roma. Yo me encargaré de todo, pero el Señor no sabe las cosas. La poderosa tradición sacerdotal, la poderosa tradición, de sabiduría, y ahora la poderosa tradición, militar está contra mí. No, yo me encargaré. Todos ellos estaban colaborando para los planes de Dios. Aquellos que pensaban matarlo, aquellos que lo interrogaban, aquellos que lo custodiaban, aquellos que lo vigilaban, ahí estaban atentos. Todos ellos colaboraban. Llevar a un preso como Pablo, a la fortaleza más impenetrable, que lograba que estos soldados se convirtieran. Y después, ¿cuántos soldados necesita Dios para convertir, todo un ejército? Uno. ¿Cuántos oficiales? ¿Cuántos comandantes? Y mira lo que estaba pasando aquí. Aquellos que se convirtieron en todos estos auditorios, entrevistas, interrogatorios, ahora su testimonio llega a nosotros. Entonces nos dice: apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César, y al César irás. Y Pablo sonrió. Mientras que todos estaban enfurecidos, indignados, sorprendidos, Pablo estaba sonriendo. Señor, tú haces que todas las cosas colaboren para tus planes. Tú haces. Para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran. Y estaba viendo ahí los planes de Dios en hombres enfurecidos, autoridades indignadas, consejeros confundidos. Bueno, Pablo estaba viendo los planes. Señor, qué maravilla. Ahora entendemos cuál es uno de los proyectos del libro de los Hechos, para mostrarnos cómo son las verdaderas historias. Una cosa es la historia oficial, pero dentro de esas historias oficiales hay personas que se convirtieron y transformaron todos estos imperios. Entonces nos dice, estamos ahora en Cesarea, Festo tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran
a Pablo, dice. Hicieron muchas acusaciones graves. Pablo negó los cargos y dijo, no soy culpable. Entonces, has apelado a César, entonces a César irás. Entonces, unos días más tarde, vemos cómo primero pasan 2 años y ahora pasan como unos 7 u 8 días, dice así. Entonces, unos 8 o 10 días después, y después nos dice, versículo 13, unos días más tarde, el rey Agripa, wow, mira todo lo que está sucediendo. Vamos, los principales sacerdotes y los líderes judíos, el gobernador romano, oficiales, soldados, wow, todos ahí colaborando para los planes de Dios. Y ahora viene otro colaborador más. Ellos no lo saben, Dios sí lo sabe. Y eso es suficiente. No todo el mundo entiende y sabe que está colaborando para el reino de Dios. Nosotros sí sabemos que el mundo colabora y en medio de estas intrigas, envidias, celos, contiendas y conspiraciones, no lo saben que están colaborando al reino de Dios, no saben que están colaborando a los planes de Dios. Y nadie imaginaba que el rey Agripa colaboraba ahora a los planes de Dios. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Ya se los dijo, de que el evangelio vaya de Jerusalén a Roma. Entonces, unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar respetos a Festo, es el nuevo gobernador, y todo mundo debe presentar los respetos obligatorios. Entonces, durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. No solamente, por supuesto, cuando Félix conversa con Festo acerca del caso de Pablo y Festo busca averiguar acerca del caso de Pablo, cómo lo hizo él, cómo lo hizo Félix. Y ahora en medio de esta conversación, mira quiénes, seguramente uno diría, tienen cosas más importantes que resolver, pero no el caso de Pablo. Recuerda, todos colaboran en el reino de Dios. No lo saben, tú sí, y debes aprovecharlo y debes admirarlo y gozarte como Pablo lo estaba viendo. Ahora todos los principales sacerdotes, los líderes, el gobernador, los comandantes, los soldados, aquellos que lo custodiaban, todos ellos. Dios hace que todo colabore para sus planes, para los que aman a Dios, todas las cosas resultan para bien. ¿Cuál es el bien? Llevar el evangelio de Jerusalén a Roma. Y unos días más tarde el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero. ¿Cómo sabemos estas conversaciones? Pablo no estuvo ahí. ¿Cómo sabemos esta conversación de Festo y de Agripa? Sino a través de los soldados que están custodiando a Pablo y que se están convirtiendo. Y ahora esas conversaciones, todos estos interrogatorios y estas custodias forman parte de su testimonio de cómo se convirtieron, y por eso llega a nosotros, y eso es grandioso. Entonces, aquí hay un prisionero, le dijo, en cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. ¿Quién le estaba protegiendo? Es increíble que la ley judía lo estaba condenando y la ley romana lo estaba protegiendo. ¿Cómo suceden las cosas? Mira las ironías. Las leyes judías, lo estaban condenando, sus autoridades lo estaban condenando, mientras que la ley romana, tiene que tener un juicio y habrá que protegerlo. Entonces le hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda.
vaya colaboración. Tiene que defenderse. Tiene que declarar qué fue lo que pasó con él. Mira cómo hasta las leyes romanas se están acomodando para que el Evangelio llegue de Jerusalén a Roma. Entonces, en medio de esta conversación privada de dos gentes poderosas, como sin saberlo ellos están colaborando, todas las cosas colaboran para aquellos que aman a Dios, para que todo suceda bien. ¿Cuál es el bien? El Evangelio de Jerusalén a Roma. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Y probablemente le hacen llegar a Pablo esto y dice, sí, que me interroguen una y otra vez, que me den la oportunidad de defenderme todas las veces que sea necesario. No está deprimido en la celda, oye, es necesario que te defiendas, no, denme como un mes para que prepare mi devocional, para que prepare mi estudio bíblico de defensa. Pues tendría que ser así, ¿no? Como la mayoría lo hace. No es mucho, no, ¿a poco te toca predicar? No, ¿por qué no me dijeron un mes antes? Yo necesito un mes, wow, ¿qué predicación va a ser, no? Claro, todos aquellos que piden tiempo, todos aquellos que nunca están preparados, que no reconocen las oportunidades de Dios, ¿por qué sucede así? Solo se congregan. Es evidente que tienen capacidades para enseñar, para ser líderes, pero les faltan dos aspectos fundamentales de la vida cristiana: vida devocional y vida discipular. Solo se congregan y piensan que ya con eso resuelven todo. Pero la vida se los demanda. ¿Por qué no predicas? No, es mucho para mí. Yo ya estuve en una iglesia, yo ya hice todo lo necesario. Claro. ¿Qué vas a hacer con toda esa capacidad que Dios te dio? ¿La vas a guardar para cuando Dios venga a pedirte cuentas? Entonces, aquí hay un prisionero. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron, hombre, ya sabes, ya estaba acostumbrado. Pero lo que le fascinaba probablemente, lo que era fascinante, era ver a todos estos acusadores que sin ellos darse cuenta, a él le brindaban un momento, una oportunidad para defenderse. Bueno, ya hablaron los acusadores, decían las autoridades romanas, ya hablaron, ya presentaron sus cargos, ahora que Pablo se defienda. El prisionero Pablo, que pase al frente y se defienda. Y Pablo decía, gracias, porque eso es lo que más necesito. Siempre defenderme, en el sentido de presentar mi defensa y presentar lo que ha sucedido conmigo. Todos colaboraban para los planes de Dios. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes de que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron, escucha, acuérdate, ¿cómo sabemos? ¿Cómo llegó aquí esta entrevista, esta conversación privada de gente muy poderosa, el rey Agripa y el gobernador romano? ¡Wow! Entonces, ¿cómo sabemos sino a través de los soldados convertidos que custodiaban a Pablo y probablemente le decían, esto ahora va a pasar contigo? Entonces, en su contra, no correspondían a ningún delito de los que yo esperaba. Conspiración, revolución, está conjuntando un ejército, de rebeldes, revolucionarios para presentar y ocupar alguna ciudad y empezar a nada de eso. Nada, no está organizando disturbios. Los disturbios los generan, las multitudes de judíos, esos son las multitudes que no tienen criterio, que su criterio es el templo y lo que les digan allá. Entonces, eso es lo que pensaba. O sea, los disturbios lo están organizando otros. Él no es de disturbios, pero es un hombre que genera disturbios. Su sola predicación genera disturbios. ¿Por qué? Porque antes solo había un discurso oficial de Dios y ahora hay otro tan poderoso que está convirtiendo a las personas como él. Entonces, en cambio, escucha, esto es fantástico.
En cambio, tenía algo que ver con su religión. Y esto me encanta, debe subrayarlo. ¿Cómo le quedó grabado a Festo? Yo pensaba otros cargos, revolución, sedición, vamos, levantamiento, vamos, tráfico de armas y para conjuntar un ejército y final enfrentar y tomar una guarnición romana. No, nada de eso. Se le quedó grabado. Mira, versículo 19. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús. Un hombre muerto. Averiguó, bueno, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que tanta incomodidad y tanta oposición está generando de su predicación y discurso? En cambio, tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús. Dice, un hombre muerto llamado Jesús, según Pablo, esto es lo grandioso, está vivo. ¿Pero cómo? Un hombre muerto llamado Jesús, que según Pablo está vivo. Y claro que para él está vivo. Todo lo que escuchó de Esteban antes de morir, esta visión, esta gloria de Dios, o sea, la forma en cómo habla Esteban, habla en términos de códigos proféticos elevadísimos. Y estos códigos solamente suceden cuando el profeta tiene una visión de Dios, tiene un encuentro con Dios, percibe la gloria de Dios y la gloria como presencia, como visibilizar a Dios, la presencia de Dios. Entonces, antes de morir, Esteban habla de esto. Estoy viendo la gloria de Dios, es un código profético altísimo, y estoy viendo a Jesús que está de pie. ¡Wow! Y a la diestra de Dios, no. ¿A Jesús? ¿Cómo? Y de pie es una señal inequívoca de que está vivo, de que ha resucitado, pero a la derecha de Dios significa que Él es como Dios. Son códigos proféticos, vamos, que son de alto nivel. O sea, decir que alguien está a la derecha de Dios en el mundo, vamos, en el mundo de las visiones proféticas, significa que es alguien como Dios. ¿Quién es? Es Jesús. Y está vivo, está de pie. Y ese hombre fue quien me habló. Fue quien me habló. Se reveló a mi vida. Y he decidido seguirlo. He decidido creer. Antes no creía en él. Pensaba que era una farsa, un mito, una leyenda. Pero ese hombre, del que habló, vamos, Esteban. Y no solo dice que ve a Jesús, de que está de pie, está a la derecha de Dios y escucha, y lo llama y le pone otro código profético altísimo como el Hijo del Hombre, según Daniel. O sea, la visión de Daniel se cumple ahí en Esteban, la está viendo, ¿no? Alguien como un ser humano está a un lado, a la derecha de Dios. ¡Wow! Altísimo nivel. Todos estos códigos, alguien que está vivo, de pie, vamos, que está a la derecha de Dios y lo señalado como el Hijo del Hombre. Esa es la visión de Daniel. Y esa es la persona que me habló. La persona, por eso. Pablo dice, por eso incluso Festo se le quedó grabado, él habla de un hombre muerto que se llama Jesús, que Pablo, según Pablo, está vivo. Entonces, no sabía cómo investigar esas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por esos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que se resuelva su caso. Qué habilidad de Pablo de reconocer los auditorios y llevarlos a su máximo nivel. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Solo los que aman a Dios pueden reconocer todas estas cosas para el bien de los planes de Dios. Entonces, para hacer los arreglos necesarios para enviarlo a César. Él se lo buscó, se lo merece, y Pablo estaba feliz. Cuando le dieron la noticia, vas a ir a Roma. No, me hubieran avisado, por favor, no estoy preparado, no soy
no soy digno de estar ahí, no soy el hombre, no estoy preparado, estoy deprimido, las cosas han salido mal, estoy en prisión, custodiado, ya no me puedo congregar, ya no puedo ir a mis estudios, no, denme un mes o 2 meses para preparar mi defensa. No, como lo escuchas muchas veces. Agripa, Festo, conversó con el rey acerca del caso de Pablo, un hombre muerto llamado Jesús. ¡Wow! Es grandioso. No lo pudo olvidar jamás. Y entonces, quien según Pablo está vivo, y claro que está seguro, porque habló con él y ha hablado con él en varias ocasiones. Le ha dicho, no tengas miedo, vamos, habla con libertad y sigue hablando porque yo estoy contigo, ten ánimo, es necesario que vayas de Jerusalén a Roma, ha hablado con él. Entonces, por eso habla de esta forma. Entonces, mira cómo los planes de Dios van cumpliendo y las personas y todas estas poderosas estructuras, la religiosa, la monárquica, vamos, la militar y ahora la monárquica, la poderosa tradición sacerdotal representada por los principales sacerdotes, la poderosa tradición militar representada por Festo y ahora la poderosa tradición monárquica representada por el rey Agripa. Entonces nos dice, así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer arreglos necesarios para enviarlo al César. Y Pablo le dijo, gracias Festo, gracias por ayudarme a cumplir los planes de Dios. Gracias, Festo. Entonces me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Y esto lo escucharon los soldados, que ya se habían convertido y que ahora ya colaboraban con Pablo. Te van a presentar delante de Agripa. Y dijo Pablo, perfecto. Los planes de Dios se cumplen. Entonces nos dice así, me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo Agripa, y Festo respondió, mañana lo oirás. Mira cómo se cumplen los planes de Dios. Mira cómo todo colabora, vamos, para el bien de los que aman a Dios. Y aman sus planes y se maravillan, Señor, todo esto. Ellos no sabían, vamos, en su ceguera, en su soberbia, y no sabían que estaban colaborando en los planes de Dios para que el Evangelio llevara de Jerusalén a Roma. Y Pablo le dijo, gracias Festo, gracias por llevarme a Roma, porque entonces veré cumplidos los planes de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias porque nos maravillamos de cómo colaboran todas las cosas para que se cumplan tus planes. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene.